Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, muchachos? Por favor, antes de comenzar, me gustaría saber si todos pueden escucharme bien. ¿Pueden escucharme? José, buenas noches, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias a todos ustedes por en este caso, su asistencia. Mil disculpas, tuvimos un problema técnico por el tema del enlace, pero ya estamos nuevamente en sintonía. Bueno, darles la bienvenida a las personas que se van ingresando. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y también a las personas que están dirigiéndose dentro del programa de inversiones, ¿no? A las personas que también se agregaron recién están a la mesa de inversión, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Este es un espacio donde vamos a hablar mucho sobre mercado de valores, trading en vivo, hacer retroalimentaciones, que es lo que es más importante del caso, y la idea aquí es generar rentabilidad. Por supuesto, siempre y cuando pues el mercado lo permita, ¿no? Ustedes saben que no todo el tiempo el mercado siempre anda generando rentabilidad o dando entradas. Todo va a depender del calendario económico y eso es justamente lo que vamos a conversar. ¿Quién les habla? Mi nombre es José David Wanga, soy analista de mercados financieros y ya llevo mucho tiempo en este mercado y básicamente lo que yo hago es gestionar carteras. Dentro de mi experiencia más prominente, pongámoslo así, es que dirijo un fondo de inversión y al mismo tiempo pues me dedico a dar este tipo de sesiones de retroalimentación y de inversiones para que todos ustedes también puedan manejar la cartera como tal, ¿vale? Bueno, ya saben nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Dudas, inquietudes, pues pueden ligar su micrófono cuando ustedes desean o cuando estemos en el segmento de preguntas o pueden hacerlo a través del chat sin ningún problema, ¿ok? Bien, vamos a recapitular un poco lo que hemos estado viendo esta semana. Ha sido una semana interesante. Esta semana va a ser interesante porque va a tener mucho movimiento técnico. Adicional a esto hay noticias, sí, que hacen que el mercado de alguna forma tope, digamos que mínimos o máximos, pero el mercado aún no va a tener esta antesala de generar un movimiento tanto al alza o a la baja, sino es con o con un fundamental que realmente va a hacer que genere volatilidad. Como ya habíamos visto el día lunes en la mañana, tenemos hoy, digamos que noticias que van a ser fuertes. Por un lado, íbamos a tener las noticias de los permisos de construcción, el tema de los pedidos de bienes duraderos y por otro lado también teníamos las ventas nuevas de vivienda. Todo esto ocasionó que muchos instrumentos pues terminen depreciándose, ¿sí? Generando una volatilidad, digamos que media, y luego el mercado al mismo tiempo pueda generar también rendimientos durante todo el día. Sin embargo, eso no significa que el mercado vaya a quebrar niveles importantes el día de hoy, pues para nada, de que tenemos primero una semana entera de operaciones desde el día de mañana y también tenemos en este caso mercado o noticias más importantes que hay que resolverlas, ¿ok? Entonces vamos a ver qué mañana tenemos para poder en este caso tomar en cuenta. Si nosotros nos damos cuenta, mañana era un día bastante movido. Mañana de aquí, todos los días van a tener noticias, ¿no? No olvidemos que el único día donde no existe, pongámoslo así, las noticias, es el día lunes, el día de ayer, que era realmente bastante técnico el mercado. Pero de ahí, todas las noticias van a generar fuertes movimientos de bolsa, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver qué noticias tenemos del día de mañana. Y vamos a observarlas. A ver, rápidamente, la noticia más importante del día de mañana. Bueno, me parece que la madrugada del día jueves va a hablar Jeremy Powell, aunque mañana también teníamos, sí, un discurso. A ver, probablemente el mercado se estanque el día de hoy, antes de la noticia de las 8:30, donde el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, pues dará su perspectiva de cómo se está dirigiendo hacia el mercado, ¿no? Entonces vamos a observar cómo, en este caso, Powell nos da el discurso. De igual forma, Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de Europa, dará su discurso. Entonces, mañana va a haber mucha volatilidad por este discurso de mercado. Vamos a ver cómo el mercado termina recibiéndolo y en función de eso, pues generaremos un impulso al alza o a la baja, ¿no? De todas formas, mucho cuidado, por favor, ¿sí? Al momento de invertir, saben que dentro de los discursos no existe casi nada de seguridad y al no existir pues seguridad en las inversiones, lo lógico es no invertir dentro de. Estas declaraciones pueden ser muy fuertes y pueden romper niveles clave de los precios, lo que venía conversando hace un momento, ¿no? Que las noticias del día de hoy sí eran importantes, pero no tan importantes como un discurso de mercado.
Entonces, mañana vamos a observar probablemente niveles o de retroceso con fuerza o de impulsos que el mercado termine generando, ¿vale? Entonces, mucha atención, por favor, porque estas noticias de acá sí nos van a dar un buen preámbulo de hacia dónde puede dirigirse el mercado. Bien, después de la noticia de las 8:30, el mercado se va a mover bastante técnico, es decir, el discurso tendrá que arrojar datos, tanto positivos o negativos para esos instrumentos, pero estos datos al mismo tiempo nos darán un movimiento tendencial. Es decir, si mañana el discurso habla sobre el fortalecimiento del dólar, pues el dólar termina fortaleciéndose y después durante todo el día va a ser netamente tendencial, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Algo que probablemente mañana también veamos como consecuencia de los dos discursos, en este caso mencionados, el de Powell y el de Lagarde, es que mañana probablemente, yo digo que es probable, dependerá del discurso, pero lo más probable es que mañana se rompan las correlaciones. Generalmente las correlaciones se terminan dando cuando tenemos fundamentales, digamos, que convergen en un mismo punto. Pero si mañana los discursos hablan sobre el fortalecimiento de cada uno de sus divisas, probablemente el euro dólar solo esté en una zona de volatilidad, pero cada uno verá por su lado, es decir, el euro se fortalecerá según sus pares, el dólar también se fortalecerá según sus pares. Entonces, mañana puede haber una ruptura de correlaciones, justamente porque tenemos fundamentales fuertes. Entonces, mucha atención, por favor, porque dichos fundamentales vienen como para generar grandes tendencias. Bien, insisto, después de los discursos todo va a ser tendencial. Existe una probabilidad también que antes del discurso de la Reserva Federal o el discurso de Lagarde, el mercado como tal se encuentre bastante movido en el pre-market. Sí, recuerden que el día miércoles pasó eso, el de la semana pasada, que antes del discurso de Jeremy Powell, en este caso se movió el mercado, habló Jeremy Powell y el mercado se estancó. Es una probabilidad. Habría que ver qué termina de suceder en ese caso. Leo me pregunta, buenas noches, al ver una noticia de uno u otra noticia del otro, ¿el mercado se quedaría estático? No creo que cada uno quiera perder y jalar por su lado lo que se puede esperar. Bueno, aquí también caemos en el análisis que siempre hacemos, ¿no? Si los dos, por ejemplo, te pongo un caso, si es que la noticia hablara sobre el Producto Interno Bruto, ¿ya? Que es un dato pues numérico, que eso lo pueden medir en ese momento y decir, ¿sabes qué? Si es superior o inferior a lo esperado, ahí digamos que tuviéramos más asertividad de que un instrumento u otro se valoraría. Pero en este caso, la noticia habla sobre un discurso. Y el discurso, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Que estamos en el punto pivote de los tipos de interés, que se piensa subir, ¿sí? Siempre y cuando, pues, el mercado laboral caiga y la inflación caiga. Entonces, si ambos manejan el mismo discurso, es decir, no hay sorpresa en el mercado, pues vamos a ver que el mercado solo hará mechas, es decir, movimientos a la baja y el alza, y luego será tendencial. Pero si es que cada uno tiene posiciones contrarias, por decirlo así, de valoración, es decir, Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Yo voy a subir el tipo de interés sí o sí, y Europa dice, yo también voy a subir el tipo de interés sí o sí. ¿Qué te están diciendo? O sea, el mensaje que te transmiten ellos es, voy a apreciar mi divisa. Entonces, probablemente el par euro-dólar no se vea tan afectado, pero no es el único par que existe, ¿no? Por ejemplo, yen contra el dólar, ¿cómo actuará? O el yen contra el euro, ¿cómo actuará? Entonces, justamente el razonamiento detrás de todo esto es que mañana probablemente, dependiendo del discurso, se pierdan las correlaciones. Es decir, mientras los instrumentos contra el dólar pueden valorarse, al mismo tiempo los del euro, y eso es una ruptura de correlación, porque no se está moviendo en función de los fundamentales, como hemos estado conversando anteriormente, ¿no? Pero de todas formas es una presunción. Lo ideal aquí es no invertir en el discurso. Eso jamás se hace. Porque no sabemos, o el discurso es un mecanismo que no se puede medir. ¿Sí? No sabemos ni siquiera qué mañana va a hablar Jeremy Powell. Lo que más o menos podemos intuir es que probablemente Powell acelere a la divisa, al dólar en este caso. ¿Por qué? Porque pues en el último tiempo lo ha venido haciendo. Sí, al igual que Lagarde, la presidenta del Banco de Europa, y lo más probable es que ella también hable sobre un aumento de tipos de interés. No olvidemos que dentro también de este paradigma, el dólar americano ya ha frenado su suba del tipo de interés, mientras que en el euro no ha pasado. Entonces, todo depende realmente de mañana. Mañana va a ser un día fuerte.
Pero lo ideal es invertir después del discurso, porque una vez que ya sabemos el discurso, que podemos verlo en Bloomberg.com o investing.com o leer el resumen después de una hora, pues ahí sí ya sabemos a dónde va la tendencia, ¿sí? Entonces, antes de, cuidado, nada más que eso. Una vez mencionado esto, vamos a ver un poco los instrumentos, cómo se han relacionado el día de hoy. Hoy ha sido un día importante, sí, un día importante en bolsa. Yo creo que ha habido movimientos bien claros en el mercado y que mañana podría seguir teniendo una tendencia como tal, ¿no? Entonces nos vamos y vamos a ver la plataforma, el MT5, y vamos a revisar un poco lo que el mercado ha venido haciendo, ¿sí? A ver, entonces, ya saben, ¿no? Lo primero que hacemos, vamos a eliminar todas estas flechas, que son las líneas de operaciones que siempre desarrollamos. Y inmediatamente de esto, pues también vamos a colocar líneas de máximos y mínimos, ¿sí? Líneas de máximos y mínimos, que al final es como lo más trascendental del mercado, ¿ok? Ahora bien, ¿qué sigue después de esto? Pues la lógica es la siguiente, ¿no? En el gráfico diario, como ustedes pueden observar, en el gráfico diario inicialmente, antes de generar la primera ruptura, era que el mercado se movía en función de una oscilación, ¿no? La semana pasada el mercado tuvo una serie de noticias conjuntamente con el tema de tipos de interés que hizo que el mercado genere la ruptura. ¿Ya? La ruptura para las personas que son nuevas del precio estaba en 19.20 en el oro, ¿no? Es decir, de 19.20 a 19.50 el mercado se venía moviendo en estos niveles, ¿sí? 19.20 a 19.50. Entonces, recordarán ustedes que nosotros comprábamos en el punto más bajo y cerrábamos en 19.50. Y a igual forma, no cerrábamos en el punto 19.50, vendíamos, perdón, y cerrábamos en 19.20. Bien, eso es lo que veníamos haciendo. Ahora bien, todo cambió cuando comenzó a romperse la figura de 19.20 y el mercado dejó de tener una oscilación, en este caso como pueden ver marcada, ¿ok? Y comenzó a escalar a mínimos, ¿bien? Estos mínimos en este caso que ha topado la semana pasada ha sido en 19.10. El nuevo mínimo del mercado es 19.10, entonces tengamos en cuenta ese punto importante, ¿no? Es decir, cuando el mercado quiera topar mínimos, lo va a hacer a 19.10, ¿ya? Pero no va a quebrantarlos. ¿Por qué? Porque 19.10 es como el punto más bajo, donde tú puedes comprar el instrumento. Ya es el punto re bajo. Tú puedes comprar el instrumento y esto se va a valorar, sí o sí. ¿Por qué se va a valorar en ese punto? Bueno, inicialmente porque el instrumento, insisto, el instrumento aún no tiene una noticia fuerte que haga que rompa el 19.10 y alcance un nuevo mínimo. Al igual que no va a subir por encima de los 19.30, ¿no? Que es el punto como máximo referencial. A no ser que exista una noticia que haga que rompa el 19.30 y siga a la alza. Entonces, como hablamos y como les dije anteriormente, cuando hablamos de gráficos técnicos, en el oro al menos, y no solo en el oro, bueno, en otros instrumentos también dependiendo de su precio, pero siempre habrá, ¿no? Los rangos mínimos y los rangos máximos, cuando el mercado esté oscilatorio como es lo que está sucediendo ahora, ¿ok? Entonces, con la noticia del día de hoy hubo 3 datos importantes y positivos para el dólar americano, ¿ya? ¿Qué ocasiona esto? Que al final, el resumen de todo esto es que el oro pierda valor, ¿sí? Pero pues antes de eso no es que sale la noticia, bueno, al menos el día de hoy no es que salió la noticia y el oro se desploma en ese momento, ¿no? Más bien tuvo posiciones contrarias, engañó al mercado y al final terminó teniendo un resultado negativo. En la mañana habíamos hecho un par de operaciones en función de los parámetros más bajos, que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, una vez mencionado esto, vamos a observar qué esperar del oro, ¿no? Pero, como os vuelvo y repito, tener en cuenta que 19.10 es el punto más bajo, ¿sí? Y el punto más alto es 19.30, de momento. Si existe una noticia que fortalece el dólar, probablemente mañana veamos al oro en 19.05 a 19.00, ¿ya? Si es que fortalece el dólar. Si mañana vemos una noticia que hace que más bien el dólar se debilite, mañana probablemente veamos
al oro en 19.40 y hasta el 19.50, que ya son precios que antes habíamos explorado. Bien, entonces todo va a depender del ritmo de la noticia o el discurso de mañana. Así que atención. Ahora bien, en el gráfico diario ya he señalado los puntos mínimos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, inicialmente que la oscilación que era horizontal se transformó en una oscilación inclinada, como se puede notar en este nivel. Entonces, ¿qué tenemos? Movimiento claramente a la baja. ¿Listo? Y este movimiento claramente a la baja comienza a tener algunas anomalías en el precio, ¿no? Una de las anomalías, lógicamente, es que está topando el ritmo de la tendencia, y al topar el ritmo de la tendencia, dejando algunas velas de rastro o mechas, como solemos decirle, tiene una fuerte aversión al alza. Si el precio podría generar movimientos al alza. Otro punto importante es que el estocástico está llegando a los niveles de la sobrecompra, perdóname, sobreventa, y como ustedes saben, pues el nivel de sobreventa al final termina ejerciendo un pilar al alza. Entonces, de momento ahorita tenemos como que dos señales alcistas, ¿no? La tendencia dejando rastro y el estocástico en el nivel de sobreventa también dejando a su vez un rastro alcista. Por otro lado, ya vamos a ver un poco más adelante, pero el mercado está generando una divergencia de precios, es decir, mercado claramente en caída, mientras que el RSI estancado o en suba. ¿Ya? Esa divergencia de precio que ocasionará, lógicamente, que el precio quiera subir. Y por último, el parámetro, digamos que más importante de momento es que tenemos un volumen claramente bajista. Ya saben que cuando una tendencia se consolida, por decirlo así, es decir, si esta tendencia está siendo a la baja, el volumen debería crecer. ¿Para qué? Para que la tendencia se consolide. Pero cuando el volumen baja y la tendencia continúa a la baja, eso significa que muy pronto va a venir una corrección de precio. Entonces, desde el punto de vista diario, tenemos muchas señales alcistas, ¿ya? Bueno, eso ya lo habíamos visto, insisto, en otra sesión, pero aún se mantiene esto. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer en este momento? Dirigirnos al gráfico de H4, ¿bien? Y en el gráfico de H4 yo me he atrevido a trazar estas dos líneas que ya les voy a decir para qué sirven y qué puntos nos pueden dar. Bueno, y lo primero que podemos identificar, como les dije, ¿no? El rango de divergencia, ¿no? Es decir, movimiento de caída de precio, RSI suba de precio, la divergencia que te señala, pues como menciona la palabra, pues un antagonismo entre el precio y el indicador que podría implicar un movimiento al alza, es decir, esto. Por otro lado, tenemos en este caso un rango aquí de cruce, y este rango de cruce, ¿qué puede ocasionar? Bueno, no problema, aún hay un cruce, ojo, es decir, que el precio aún podría dejar un rastro a la venta, volver a topar el mínimo y subir, ¿sí? Pero en el caso de que pueda existir el cruce, ya saben que al estar en el nivel de la sobreventa, el oro va a subir, ¿ok? Y el volumen, pues eso ya lo habíamos visto, no sigue un volumen a la baja, entonces probablemente caiga en función de mecha, pero eso termine girándose. De todas formas, todo también va a depender de la noticia de mañana, insisto, la noticia de mañana es bien importante. Ahora bien, porque creo que además de los parámetros que hemos estado observando, el oro podría llegar a subir. Bueno, a ver, primero vamos a explicar qué sucedió hoy con los fundamentales de la mañana. A ver, todos nos vamos a centrar en este parámetro. El precio lo que hizo fue lo siguiente. A ver, estaba oscilando al rango inferior. Esto pasó en la madrugada del día de ayer, ¿sí? En donde el punto más bajo ayer era 19.20, ¿ya? Esto pasó el día domingo, es decir, el precio subió con fortaleza por el tema de Rusia, que les había explicado el día lunes, ¿listo? Y cerró el gap. Pues venía cerrando ya el gap, pero cerraba, digamos que en forma de una resistencia. Entonces cerró el gap hasta este nivel. Entonces, antes, el punto como de referencia era de 19.20, ¿no? Que era como el punto más bajo. El mercado no se atrevía a quebrantar ese nivel. Pero obviamente hoy iba a haber noticias, entonces claro que iba a haber problemas. Bueno, salieron las primeras noticias que fueron las noticias de las 7 de la mañana y las 7:30, y el mercado reaccionó de forma contraria. Es decir, salieron noticias positivas para el dólar, pero se desvaloró el dólar y el mercado comenzó a subir al punto máximo, que es los 19.30 que les había dicho antes, ¿no? Entonces subió a 19.30. Hasta que se aperturó el mercado americano a las 8:30
y terminó cayendo la bolsa con la noticia de las ventas minoristas. Entonces el mercado lo que hizo fue caer, y es lo que les venía diciendo, ¿no? Que tenemos algunas posibilidades. Lo más probable es que rompa el 19.20, les decía, y que le esperemos al oro en 19.16, y cuando haga el efecto mecha, es decir, tope el nivel de acá, retroceda, tope un nivel inferior, recordarán ustedes que siempre les digo que ese es el efecto mecha, o como decíamos en la sesión de retroalimentación, la curva en B, el mercado lo que iba a hacer es comenzar a retroceder, ¿ya? Bueno, entonces eso pasó en efecto, ¿no? El mercado va a comenzar a retroceder como estamos viendo. Entonces, ahora bien, vamos a explorar más este instrumento. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que hizo. Primero, caída a este nivel, retrocedió, por eso dejó el rastro, cayó a un nivel más bajo, y eso es importante porque a pesar de caer a un nivel más bajo, pues no terminó cayendo a los 19.10. Es decir, 19.10 es un ritmo no explorado aún que puede topar el precio. Es decir, hacer una especie de triple piso, donde el mercado topa ese nivel, rebota y tocaría otra vez el nivel abajo. Entonces tendrías piso 1, piso 2, piso 3. Bien, entonces puede ser una posibilidad. ¿Ya? Lo que es claro es que el precio se ha quedado en la oscilación entre el ritmo de 19.11, porque aún no explora el 10, hasta 19.20. Y probablemente la noche del día de hoy, la madrugada, hasta el discurso de Powell, este sea su ritmo de compra y de venta. Es decir, estemos jugando así. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos justo en la mitad, ¿no? Los 19.14, bueno, está dentro de la mitad. Entonces, lo ideal como para tener una buena entrada es que no esté en la mitad, sino que esté en los extremos, o en 19.20 o en 19.11. Si está en la mitad, no sería una buena entrada. Entonces, tener en cuenta ese nivel, ¿no? Tener en cuenta los 19.11 y los 19.20, que el precio va a desarrollar esta madrugada, o hasta la noticia. Bien, ahora, si nos vamos, sigamos explorando un poco el precio. Le estoy acercando más porque no se puede ver, es una temporalidad más grande. Y cuando pasa eso es porque mañana hay noticias importantes. Entonces, cuando hay noticias importantes, el mercado lo que hace es estancarse. Por eso es que parece una línea recta esto, ¿ya? Pero no es que ahorita vamos a invertir en forma de scalping. No, hoy no lo vamos a hacer porque en el mercado no hay volumen. Cuando no hay volumen, no es buen consejo nunca invertir, ¿sí? Hay que esperar que el volumen se devele. Ahora, insisto, cuando estén estos ritmos inferiores, compren. Ese es el ritmo de los 19.11, ¿sí? Máximo hasta 19.10, que es como que lo más bajo. Y traten de cerrar a los 19.20. Bien. Entonces, bueno, aquí es como que venta y aquí es compra. Ahorita estamos justo en este nivel. Lo que suena interesante detrás de esto y que puede ser una probabilidad de suba también, que converge con la temporalidad más grande, la diaria. Si se fijan ustedes bien, la caída de precio del oro ha venido haciendo algunas etapas importantes. Miren aquí, tenemos un hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro. Si nosotros trazábamos una línea de cuello en este nivel, ¿qué podría ocasionar? Con una temporalidad más baja, ¿no? Que el mercado rompa la línea de cuello y se traslada a un punto más alto. Entonces, eso también es importante que lo podamos contemplar, porque esta figura de acá sí que converge con la figura de largo plazo, que era la figura diaria, ¿no? Que les había dicho. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que en el caso de que se consolide el hombro, cabeza, hombro y genere la ruptura en 19.20, lo más probable es que nos dirijamos a la ruptura superior, es decir, los 25, máximo los 30. Sería la idea. De todas formas, como les había enseñado la otra vez, hay que hacer un cálculo académico, ¿no?
Entonces, ¿cómo se mide un hombro cabeza a hombro? La perspectiva académica te dice que de la cabeza al cuello, esa distancia va a ser la distancia de la ruptura. Entonces, de la cabeza al cuello, dice que hay aproximadamente 5,5 puntos, póngale 6. Entonces, de la ruptura, de la línea de cuello, hay que sumarle 6 puntos más. A ver, déjenme calcular, la línea de cuello está el precio de 19,16, pues ya hasta los 22. Sí, en efecto. Más o menos lo que hemos pronosticado en función de techos y pisos. En el caso de que mañana exista una valoración y se termine de cumplir el hombro cabeza a hombro, sería básicamente un retroceso en 19,25, 19,20. Entonces, lo que yo creo que si es que se termina de cumplir el hombro cabeza a hombro, es que el precio va a ser esto. Directo a 19,20 o 25, retroceso en forma de pullback y hay probablemente una nueva suba a 30. En el caso de que se termine de dar esto antes de la noticia y que genere la ruptura o con la noticia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dos cosas. La primera, si llega a 19,25, el precio vendan en forma de scalping, cae a 19,20, máximo hasta 19,16, no más, y aquí vuelvan a comprar, probablemente hasta 19,30. ¿Sí? Eso en el caso de que se dé esta opción de inversión que aún no se ha descartado. Ahora, que si el precio hace un triple techo, un triple piso, perdón, es decir, se descarta esta figura de hombro, cabeza, hombro, y el precio lo que hace es desplomarse a este nivel de acá, al piso de acá, compren a ojos cerrados. Ojo, compren siempre y cuando no se haya dado el discurso, ¿no? Si ya se da el discurso, cuidado, hay que volver a analizar ahí el precio. Pero si es que ustedes ven que esto cae a este nivel antes del discurso y aún les falta como unas 2, 3 horas, compren ojo cerrado, sube porque sube, ¿ya? Sube porque el mercado no va a descontar hasta que se dé el discurso. Y no olvidemos que mañana tenemos un día peculiar porque el discurso viene desde dos bandos, ¿no? Desde el bando de Estados Unidos, que es el bando americano, y el bando de Europa. ¿Ok? Bien. Entonces, ese sería básicamente el análisis del oro. Insisto, hoy no vamos a invertir, a no ser que tengamos un gran volumen, pero viendo cómo son las cosas, está bastante lineal el mercado. Mañana sí que vamos a invertir en la hora de la mañana probablemente, o en la noche también habría que ver cómo le va el mercado de forma tendencial. Pero ahora no se invierte porque hay una serie de discursos que no podemos obviarlo, ¿sí? Se cayó el AUD, vamos a verlo. Bueno, caía el Bitcoin, pero ya que todo el mundo está asustado por el AUD, vamos a ver qué tanto se ha caído. Pues parece que sí tiene una fuerte caída. Una gran caída. Vamos a revisar el calendario, a ver si hay alguna noticia como antesala. Hoy creo que sí había noticias en Asia. El IPC, me imaginaba que iba a haber algo importante. Sí, el IPC anual, una caída de la inflación. Perfecto. Sí, a ver, pregunta, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿no? Pero bueno, cayó la inflación y por eso que el AUD. Bueno, la razón, mientras trazo máximos y mínimos, les explico, ¿no? Si cae la inflación, significa que hay una menor perspectiva de suba de tipo de interés en el dólar australiano. Entonces, ¿qué implica eso? Si tienes una menor perspectiva de tipo de interés, entonces no se valora la divisa. Si no se valora la divisa, pierde valor y termina generando valor el dólar americano. Por eso es que podemos darnos cuenta que cae con mucha fuerza, porque tenemos una perspectiva de que van a generar también el punto pivote en el segmento, en este caso australiano. Y consigo también se llevará al dólar neozelandés, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Bueno, de momento, lo que nos podemos percatar es que el dólar australiano pues ha venido oscilando.
Y si bien es cierto, ha generado en los últimos parámetros movimientos clave. Dichos movimientos han sido han perdido valor en lo que va del año, pero después se han mantenido. Entonces, tener en cuenta, porque esta baja de volumen más adelante nos podría dar una perspectiva buena del mercado. Entonces, vamos a la diaria, lo interesante detrás de esto. A ver, la semana pasada nosotros habíamos visto que tenemos el movimiento del australiano, ¿no? Y se había valorado hasta un techo histórico, que era la ruptura de acá. Eso nosotros ya lo habíamos detectado, ¿ok? Y lo que nosotros decíamos es que iba a retroceder, no sabíamos cuánto, entonces para eso habíamos utilizado la herramienta de Fibonacci, ¿no? Entonces habíamos colocado este como punto pivote y esto como punto máximo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Del punto más bajo al punto más alto o al punto máximo, trazamos la herramienta Fibonacci y lo que podemos percatarnos es que con la noticia ahora del IPC, el mercado probablemente, bueno, ahorita tocó los 61 Fibonacci, como se puede ver el precio, pero pueda corregir aún más. ¿A dónde debería corregir? Ya saben que dentro del punto 61 y 100 aquí hay un punto intermedio, ¿no? Que es el punto 72 Fibonacci, ¿ya? Entonces, yo creo que el mercado, con la noticia del IPC que tiene, va a caer un poco más y lo va a hacer hasta 72 Fibonacci. Y los indicadores nos señalan eso, ¿no? Estocástico aún no ha llegado al nivel de la sobrecompra, de la sobreventa, es decir, está llegando apenas, pero aún no existe un cruce. Y RSI, por otro lado, también no ha generado una divergencia. Pues al no generar la divergencia de precio, lo que te dice es que el mercado aún puede caer más. Esto sumado a la noticia del IPC, lo que puede ocasionar es que el mercado se desplome más al 72, ¿sí? En otras palabras, no hay una posición de compra aún, ¿no? No vayan a comprar. Si es que ahora ustedes ven que pues retrocede un poco el mercado, es una mecha que va a dejar, luego subirá un poquito y ¡pum! Que se queda otra vez. Eso siempre hace el precio. Además, con un fundamental tan fuerte como la inflación, más vale no fiarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el australiano? Pues inicialmente armar la tendencia del australiano, ¿sí? Para saber, darnos más pistas hacia dónde puede dirigirse. Entonces aquí tenemos la tendencia del australiano. Entonces, ¿qué tenemos? Como ustedes pueden darse cuenta. Bueno, primero, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, justo en el punto 72, como les había dicho con anterioridad. Entonces, si ya sabemos que ahorita pues tenía que ser el impulso, retrocederá y caerá, para comprar tenemos que esperar algunos requisitos. El primer requisito es que el mercado tope el nivel inferior, que topen estos puntos. Ese sería un requisito importante y fundamental. Otro requisito sería para comenzar a comprar al australiano, es decir, tenemos que esperar que caiga más, haga la mecha histórica, la mecha que siempre solemos decir, y más que eso, te emite de un parámetro de divergencia. Es decir, si es que ves que el instrumento cae, este instrumento, el RSI, se esté valorando. Entonces, si se valora el RSI y eso termina cayendo, entonces lo que tú tienes que hacer en este caso es comprar, que a mi parecer es la mejor opción, ¿ya? Comprar el dólar australiano, no tanto venderlo. ¿Por qué? Ustedes dirán, no, pero ¿por qué no vendemos? Va a caer, ¿no? Sí, en efecto, pero el problema es que ya cayó, ¿ya? Si nosotros hubiéramos invertido antes del IPC, como saben bien, no invertimos casi en noticias, no lo hacemos porque a veces puede significar mucho riesgo. Entonces, si hubiéramos invertido antes del IPC, dijera, bueno, vale la pena ajustar el stop loss hasta una posición en ganancia y listo, y pare de contar y esto seguirá cayendo. Pero el mercado ya se ha desplomado, ya, entonces el mercado al desplomarse en la última hora, déjenme ver cuánto, casi que un 0,8%. Ahorita lo que podría hacer es, como les digo, insisto, retroceder para luego caer. Ahora, consejo, si quieren vender, sí se puede, pero ahorita no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar que en la microtemporalidad quiera retroceder. Entonces, ustedes se darán cuenta, ¿no? Si hace un retroceso en función de bandera o en función de pullback y terminará desplomándose o terminará cayendo. Pero lo que es seguro es que va a caer más. Eso es completamente seguro porque todos los indicadores te señalan la caída. El volumen es un volumen creciente, como ustedes pueden ver. Miren, va subiendo en función de la venta y lo más importante, el IPC
está a favor de la caída. Ya, entonces, si el IPC está a favor de la caída, que es uno de los datos más importantes dentro de la bolsa, entonces lo lógico es que termine de desplomarse. Pero seguramente esto sí se terminará de desplomar durante toda la noche, que es la sesión asiática, y en la madrugada de la sesión europea. ¿Sí? Entonces, ahorita ya se fue el mercado, hay que dejar que esto más bien corrija, y si corrige y sube un poco, asegúrense de vender, ¿sí? Si es que quieren coger la venta. Lo ideal sería coger la compra. ¿Por qué? Bueno, porque ya estamos cerca de la línea de tendencia. Si topamos cerca de la línea de tendencia y topamos el punto 72, miren, tenemos un precio tan agotado en la caída, ¿ok? Es decir, un precio que se ha caído con mucha fuerza, y al caerse con muchísima fuerza, no le queda más que tener una posibilidad de compra más fuerte, es decir, hacer algo así. Entonces, ¿qué es más rentable? Tomar una pequeña volatilidad en venta o hacer una compra que tiene una posibilidad de bastante crecimiento, ¿no? Entonces, a mi parecer es mejor la compra que la venta. Pero ambos se pueden hacer, pero depende de las temporalidades y la tentativa del tiempo. Carlos me pregunta, en Wick tiene una vela envolvente fuerte, en Wick no hay que pararle bola. ¿Saben por qué? Sí te da punto institucional clave, ¿ya? Pero quitemos las líneas como para que no nos confundamos entre tanta línea. El dólar australiano en este último tiempo, y no solo el único instrumento, ha venido perdiendo volumen. Mira, tiene un volumen casi que lineal. Porque ¿cuándo sucede esto? Cuando el mercado no sabe qué hacer, es decir, está así. Y ahorita tú estás viviendo en el gráfico semanal o mensual una especie de oscilación. Es decir, el mercado no te genera una tendencia. Al no generarte una tendencia, las velas envolventes no existen, ¿ya? Porque tranquilamente nosotros lo que podemos decir es que sí, en efecto, esto es un envolvente para que la tendencia termine cambiando. Pero aquí también pasó, ¿no? En las temporalidades, en otras temporalidades también pasaron, mira. Vela alcista envolvente de un precio más bajo, ¿subió? Nunca subió, ¿ya? Lo que hizo más bien fue enrangarse. Entonces, al menos las envolventes funcionan cuando tienes una tendencia y cuando tienes un volumen creciente. Ejemplo, aquí. Miren, caída de precio y el envolvente. Como estás dentro de una tendencia, en un volumen creciente, ¿qué sucede? Cambia la tendencia y coges toda una tendencia. Pero aquí es diferente. Volumen bajo, casi que lineal, mercado lineal, las envolventes no van a causar efecto. Entonces, lo mejor que se puede hacer en este tipo de inversiones es jugar con la oscilación. ¿Ya? ¿Y cómo jugamos con la oscilación? Entendiendo cómo se mueve la ciclicidad. Es decir, si veo que la ciclicidad del mercado es esta, ¿qué tengo que hacer? Esperar que caiga un poco más para tomar la siguiente ciclicidad. ¿Hasta dónde? Hasta el techo superior de acá. Cierro, tengo posiciones en venta, vendo hasta la siguiente ciclicidad. ¿Sí ves? Entonces, esa sería como que la mejor opción, tomar la ciclicidad de cada punto, más no verlo desde un parámetro tendencial. Y también no olvidar que las divisas siempre se mueven en parámetros oscilatorios. Es decir, es muy probable que una divisa sea oscilatoria antes que una acción. Por ejemplo, las acciones del Nasdaq de muy tendenciales. Entonces, ahí sí que valdría la pena, por ejemplo, ver envolventes. Mientras que en las divisas no tanto, porque no se mueven por envolventes, se mueven por oscilaciones, ¿ya? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Pues las noticias que estás viendo ahorita. El Producto Interno Bruto, la inflación, todo eso se mueven en función de oscilaciones. ¿Sí? La administración económica se hace a través de los tipos de interés y los impuestos, y estos se fundamentan en dos razones fundamentales: el aumento de los precios y la producción, es decir, el Producto Interno Bruto. Y la oscilación del PIB siempre es oscilatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene rangos de recesión, rangos de crecimiento y rangos de estancamiento, ¿sí? Entonces, esa parte es importante, ¿sí? Detallar las envolventes, que sí está muy bien detallado, pero en tendencias, más no en rangos oscilatorios. Bien, en síntesis, para no olvidarnos y seguirle dar seguimiento a este instrumento, que sí que va a valer la pena, créanme, dejémoslo marcado el 23 Fibonacci, dejémosle marcado el Fibonacci, y también voy a dejarle aquí marcado una línea, que es nuestra expectativa básicamente de compra. Es decir,
este rango de acá. Cuando llegue este rango de acá y se cumplan los requisitos que hemos mencionado, divergencia, dejó la mecha y un volumen decreciente, es momento de comprar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que solo sea la única opción. Insisto y repito que si es que el mercado cae, antes de caer al nivel que dijimos, lo que va a hacer es retroceder y ahí caer. Entonces, atención a esos niveles. Insisto, para las personas que se preguntarán nuevamente por qué no invertimos, porque ya descontó el mercado. Como ya descontó el mercado, ya nos perdimos la caída, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar un nuevo punto de entrada. Y el punto de entrada se da generalmente en retrocesos. ¿Ok? Muy bien, vámonos al Nasdaq. Nasdaq hoy estaba haciendo un movimiento interesante. Esto ya habíamos checado un poco, le decíamos que estaba en un rango de tendencia, ¿no? La caída del Nasdaq ya nosotros la veíamos desde hace un tiempito. Recordarán ustedes que en la tendencia de las acciones, nosotros habíamos detectado que el Nasdaq estaba justo en la zona de mechas más elevada, dando puntos como estocástico, como pueden darse cuenta, en niveles de sobreventa, RSI con divergencias en el corto plazo, que ya vamos a fijarnos, y un volumen cada vez más bajo. Entonces, todas esas eran señales en el largo plazo de que el Nasdaq muy pronto iba a desinflar su precio de las acciones. Esto sumado a los fundamentales que se han dado, ¿no? El escándalo de Amazon, los tipos de interés, el tema de Rusia ahora, suma para que las acciones pierdan un poco de valor, ¿sí? Entonces, si nos vamos al gráfico diario, nosotros, y esto les había mencionado, que nos habíamos percatado que el instrumento iba a ser una especie de retroceso, pero un retroceso ABC. Entonces, ¿qué es un retroceso ABC? Es un retroceso trabado, como ese de aquí, miren. Se ve que retrocede muy lento, ya. Cuando ustedes ven que el precio retrocede muy lentito, ya eso es un retroceso ABC. Un retroceso pullback, por lo contrario, es un retroceso muy fuerte. Es decir, aquí tenemos una caída de precio y ¡pum! Se desploma con fuerza. Y eso es un retroceso pullback, porque aparentemente es tan fuerte que tú dices como inversionista, oye, es muy fuerte, entonces es un cambio de tendencia, pero no es cierto, más bien solo es un retroceso. Si nosotros nos fijamos en el parámetro del Nasdaq, ¿qué tenemos? Un retroceso ABC. ¿Por qué? Velas pequeñas y conflictuadas. Miren, caída, suba, caída, suba, caída, suba. Entonces, eso es un parámetro débil de retroceso. Si nosotros continuamos con la línea de retroceso, lo que lógicamente va a hacer es una caída débil hasta el piso. Piso, máximo tendencia. Entonces, el Nasdaq lo que va a hacer ahorita es desinflarse para luego generar un nuevo valor a la alza. Bien. Como estamos experimentando la zona de retrocesos, que hemos marcado una línea de tendencia en el corto plazo, como ustedes pueden darse cuenta. Entonces me voy al gráfico de H4, se puede observar, ¿no? ¿Qué tenemos? Movimiento a la alza, movimiento a la baja. Alza, baja, alza. Y ahí pues vamos generando movimientos. 1, 2, 3, 4, 5 y soy. Mañana va a ser 6. Va a intentar topar el piso de acá. Piso 1, piso 2. Después de eso, ¿qué va a pasar? Probablemente encontremos fundamentales claros. Vamos a ver cuánto tarda. Ojalá no tarde mucho. Me parece que el día jueves hay la noticia de, no me acuerdo si es jueves o viernes, que es la noticia del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, en cualquiera de los casos debería caer al punto de acá, al punto del piso. Ese debe ser nuestro punto de compra, nuestro mejor punto de compra. Y ahí podría haber una nueva suba del Nasdaq. ¿Ok? Entonces, aún nos falta este recorrido. Hoy hizo un recorrido alcista, ¿ya? Pero no sobrepasó la línea de tendencia, como ustedes pueden darse cuenta. Y es porque estamos dentro del parámetro alcista, ¿no? De todas formas, antes de subir, el precio hizo grandes mechas, ¿sí? Porque hoy, insisto, hubo muchas noticias y hubo mucha manipulación del mercado el día de hoy. Entonces, el Nasdaq sí dejó grandes rastros. Entonces, ¿qué esperar del Nasdaq? Yo creo que un desplome sería lo idóneo para que nosotros podamos ejercer un movimiento en compra. Dice, en el calendario económico está la noticia el jueves del PIB. Sí, debe estar en el calendario económico, estimada Fernanda. Ahorita no lo tengo presente, pero debe estar el jueves del PIB. No sé si alguien tiene el dato a la mano como para que me confirme, pero debe estar en el calendario económico. Bien,
Entonces, movimiento de base, como pueden ver, y las señales fueron perfectas en la caída. Miren, caída de volumen. Bueno, antes de eso, primero, suba hasta la tendencia. Ya saben que la tendencia es caída. Punto aquí. Entrada en estocástico en el punto de sobreventa. ¿Sí? Volumen a la baja. Y aquí hay una divergencia, ¿no? Entonces, si tenemos un rango, ya vamos a ver un poco más en corto plazo, pero aquí había una divergencia. Rango alcista y figura a la venta. Todas las señales que implican caída de precio. Ahora, lógicamente, como estamos en horario asiático, pues obvio que el mercado se va a estancar, porque no estamos en un horario que mueva las acciones americanas. Pero lo que vamos a ver es que esto se va a estancar en forma de bandera, para luego mañana un desplome. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Si nos vamos a M30, en primera instancia, bueno, M15, me gustaría señalar la divergencia. Miren, movimiento al alza, movimiento a la baja, divergencia. Y en segunda instancia también me gustaría señalar la bandera. Ya tenemos impulso y el retroceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bandera de precio. Y mañana lo que puedo hacer es caída, dando continuidad del movimiento a la baja en el Nasdaq. ¿Sí? Insisto que el Nasdaq debería caer, va a caer por partes, tampoco se va a desinflar bueno, no sé cuántos de caída de acá al piso, casi un 1%, depende del discurso. Bueno, un discurso es fuerte. Puede ser que sí se dispare una caída al 1%, habría que ver. Pero insisto, puede ser una posibilidad la venta. De hecho, yo he estado metiendo algunas opciones en venta, pero ya les he cerrado porque, como se pueden dar cuenta, pues el mercado está requieto. Entonces no es tan buena idea dejar una venta abierta. Entonces, la insistencia es que traten de que el precio o la compra del Nasdaq sea en la línea de tendencia o en el piso. Es decir, aquí debería ser. Si sucede esto, tendríamos el doble piso, tendríamos todas las señales a la alza. Bueno, nos faltaría un fundamental, ¿no? Pero viendo cómo van las cosas, se ha venido especulando mucho sobre la compra, a pesar de tener datos muy negativos para las empresas. Entonces, podemos tener un doble piso para luego comprar el Nasdaq, ¿sí? Entonces, en síntesis, se viene una caída de precio en el Nasdaq y voy a analizar rapidito el Bitcoin porque es una posición que sí me gustaría que también la tomen. Yo la he estado tomando un poco en la venta, ¿sí? Y miren, ahorita el Bitcoin generó su movimiento más fuerte hasta 30.700, ¿verdad? Y el Bitcoin ahorita está generando retrocesos. Ya nos está dando un parámetro de retroceso bastante claro. Si nosotros nos fijamos, ahorita estamos en máximos. Bueno, primero que estamos en máximos, y al estar en máximos, el precio no solo puede vivir subiendo, tiene que haber un retroceso. Estocástico igual en el nivel de sobrecompra, lo que implicaría una venta, y la divergencia del caso. Si me voy a H4 se va a ver mejor el tema de las divergencias, ¿no? Pero ustedes se fijarán, movimiento al alza, movimiento a la baja. ¿Qué sucede detrás de estos movimientos? La caída del precio del instrumento. El Bitcoin no va a subir más de 30.700, ¿sí? Ese es el punto que ha puesto a prueba 3 veces y realmente va a desplomarse. Que puede romper los 30.700, tiene mucha probabilidad de quebrarlo. Pero antes de eso, lo que debe hacer es caer, es decir, retroceder. Así como yo tuve un parámetro tan fuerte a la suba, tengo que retroceder para subir. Ya no solo puede vivir subiendo. Entonces, ya saben, cuando hablamos de retrocesos, tomamos rangos Fibonacci. Del punto pivote, que es este nivel de acá, al punto más elevado, que es el nivel de acá. Entonces, listo. A ver, ¿por qué no desde aquí? Inicialmente porque esto ya fue medido. Miren, impulso, retroceso. ¿Y ahora qué va a pasar? Impulso, retroceso. Para luego impulso,
que yo creo que va a poner a prueba los 30.700 y no solo poner a prueba, va a quebrar ese nivel. Y como ya les he dicho, yo creo que el Bitcoin va a subir a 33, 35. Ese es su objetivo, ¿ya? Entonces, se viene una valoración más fuerte, pero para tomar la valoración necesitamos esperar que caiga. A ver, entonces, ¿cómo cae? Bueno, la primera caída nos ha demostrado que está haciendo una caída en Fibonacci. Es decir, aquí al detectar la divergencia, el mercado se ha desplomado hasta el 23 Fibonacci, como se puede ver. Como ustedes saben, los rangos Fibonacci se mueven como escaleras. En otras palabras, caída al 23, suba al 0, caída al 38, 23, 50, 38, 61, 50, 72. Así se mueve. Ahora bien, como estamos hablando también de un instrumento bastante lineal, dudo mucho o yo descartaría que el precio vaya a 61 y 50, peor a 72. Es decir, estos tres niveles, dudo mucho que el precio o el Bitcoin quiera surfear. ¿Sí? Yo creo que la caída del Bitcoin va a ser lo máximo hasta 38 Fibonacci. Es decir, en el caso de que quiera perder los 30.000, se dirigirá hasta 29.300 como máximo. Y después de que genere los 29.300, esto se dispara. ¿Ya? ¿Por qué no 50, 61, 72 Fibonacci? No debería. Primero porque, insisto, el Bitcoin es un instrumento bastante lineal. En otras palabras, cuando sube con fortaleza, si bien que lo hace muy linealmente, se estanca y sigue subiendo. Entonces, se estanca, pero no se estanca como que con grandes caídas, sino más bien se queda en el parámetro de los 23, 38. Y ahora he hecho lo mismo. Sube con fuerza, ¿qué va a hacer? Estancarse hasta los 38 para luego subir. ¿Ya? En otras palabras, deberíamos considerar vender el Bitcoin. Bueno, hace un momento estaba con una asesoría con Diego. Diego, yo ya le hice ingresar la operación en venta. No sé, Diego, si es que tienes los parámetros que me puedas enviar al grupo, por favor. O más bien, Diego, estás aquí. Yo sé que tal vez. Sí, sí estoy, ya les envío el grupo. Ya envíame, por favor, los parámetros. Entonces, ya me envía Diego y les envío a ustedes los parámetros para que ustedes también consideren tener esta oportunidad de vender. ¿Ok? Consideren tener la oportunidad de vender el Bitcoin a este nivel para luego suba de precio. ¿Ok? Obviamente, detrás de todo esto, como es una criptomoneda, genera bastante oscilación y tanta cosa, siempre hay que ir protegiendo la operación. ¿Sí? Es decir, no solo dejar que esto se venda infinitamente, sino mover el stop loss en ganancia, como siempre lo hemos mencionado. Bien, y bueno, eso sería la sesión del día de hoy. En síntesis, mañana tenemos noticias importantes que son los discursos y ya hemos detectado puntos claves del precio. No olviden los puntos que hemos mencionado. En síntesis, hasta que se envíe el parámetro y que les voy a enviar a todos al grupo, caída del australiano a un nivel más bajo para una valoración. Primero. Nasdaq, caída tendencial al doble piso para una valoración. Oro, que dijimos que podría haber una suba de precio, ¿sí? Después de que quiebre el hombro cabeza a hombro, y esto podría generar máximo hasta 19.30, bueno, 25 y luego un poco más arriba, dependerá de la noticia. Y el Bitcoin, lo más seguro es que sí corrija hasta 38 Fibonacci, que es 19.300 más o menos. Ya les envío los parámetros para que todos ustedes tengan pues el stop loss y el take profit sugeridos. ¿Sí? Preguntas finales, por favor, mientras envío los parámetros. Parte todo claro, José, gracias. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Dime. Sí, quería un poco tratar de entender cómo los mercados, o sea, en general, los índices reaccionan al tema de las subidas de tipos. Porque, por ejemplo, o sea, el Nasdaq, a medida que o sea, en las últimas subidas de tipos, más bien los precios han subido, o sea, como que, no sé, me daría la impresión de que el mercado como que no se cree la situación de que van a seguir subiendo los tipos de interés y el precio ha seguido subiendo.
¿Eso es normal que pase o la reacción, digamos, lógica o natural debería ser que a medida que van endureciendo el tipo de, o sea, las subidas de tipos, deberían bajar los índices o no necesariamente debería haber esa relación? Ya, a ver. ¿Qué está sucediendo en el tiempo actual, no? No es una de, no es una, el mercado no está haciendo un movimiento realmente lógico, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Los tipos de interés en verdad deberían tener un movimiento de debilitamiento a las bolsas, ya no solo porque se encarece la deuda, sino porque esto está acarreando otro tipo de problemas que en este año se han venido surgiendo, ¿no? El tema de las quiebras de de los bancos, por ejemplo, el tema de los salvatajes que se han estado ocultando, la inflación ha subido a pesar de los tipos de interés, ¿ya? El problema es que la bolsa lo que está haciendo es generando una especie de especulación. Es decir, se está impulsando las acciones desde un discurso. Es decir, el discurso del presidente de la Reserva Federal, por eso es que es tan importante lo que va a pasar mañana. ¿Qué es lo que te dice? Te dice, mira, yo voy a subir el tipo de interés porque yo creo que la economía está perfecta, está bien. El desempleo es cada vez más bajo, el Producto Interno Bruto está creciendo, la inflación está cayendo. Entonces, como la economía le está yendo muy bien, yo voy a subir más el tipo de interés. Entonces, claro, las bolsas inicialmente sí reaccionan a la baja, por eso es que existe volatilidad en mechas, pero al final no es que no se la creen, porque se creen el discurso del presidente de la Reserva Federal, es que suben las acciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Se está haciendo mucho caso al tema del discurso, más no se está tomando en cuenta lo que está sucediendo en realidad. Entonces, por eso es que yo les había recomendado, bueno, a algunas de las personas más antiguas acá, que traten de no hacer portafolios en acciones porque en algún punto esto se desploma, ¿sí? Algún dato no esperado va a hacer que la bolsa termine de desplomarse, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Ahora bien, que esto en este momento funcione de esa forma no significa que siempre deba funcionar así. Me explico, es decir, en este contexto en el que estamos viviendo el tipo de interés con la pelea del presidente de la Reserva Federal, con el tema de Ucrania, con un montón de cosas, funciona así, en este momento, ¿ya? No significa que siempre vaya a funcionar así, ¿ya? Entonces hay que estar bien atentos cuando el mercado comience a cambiar su administración económica financiera, pero de momento eso funciona como te menciono. Gracias. Y solo la última pregunta rápido. El tema de Bitcoin también me llamó la atención. O sea, no lo había visto hace mucho tiempo, pero veo que tampoco ha reaccionado mucho con lo que pasó de la quiebra de FTX y el escándalo que hubo. ¿O tú crees que eso no debería tener una afectación directa? No, el mercado del Bitcoin reaccionó enormemente a la quiebra de FTX que se dio en noviembre del año pasado, a tal punto que llegó casi a costar $15,000, como estoy enseñando en pantalla. Lo que pasa es que ahora como que el mercado ha tenido problemas de la economía, digamos que cotidiana, tradicional, a través de la quiebra bancaria, que el tema de FTX se olvidó un poco. Entonces, ¿qué pasó? Cae la cripto por el tema de la quiebra, pero al mismo tiempo quiebra el banco de Silicon Valley. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tú qué dices? A ver, sí, en buena hora está cayendo el mercado de las cripto por este tema, pero el mercado tradicional también se está desplomando. Entonces, los inversionistas lo que hacen es comenzar a refugiarse y comienza a valorarse la criptomoneda, a tal punto que es realmente el activo más rankeado que se ha dado de momento. Ya, en lo que va del año, déjame calcularte, casi una valoración del 100% en 6 meses. Es el único instrumento que te ha dado esta valoración. Entonces, le ha afectado en gran medida, a tal punto, esto sucedió hace unas 2 semanas, que pues se le demandó a este tema, ¿no? El tema del congelamiento de las wallets como Binance y todo esto, pero no le afectó. Claro que cayó el mercado, porque tiene que caer ante una noticia negativa. Cayó 25,000, de lo que estaba valiendo 30,000.
pero son noticias menores, ¿ya? Es decir, lo único que están haciendo es ahuyentando a los inversionistas pequeños y al final lo que va al mercado es seguir escalando, ¿ya? Eso es lo que está pasando con el tema de las cripto. Chévere, muchísimas gracias, José. ¿Ya? Bueno, chicos, se me está comiendo el tiempo, tengo otra reunión. Si hay más dudas, inquietudes, pueden hacerlo a través del chat, les voy contestando a todos. Espero que esta sesión les haya gustado mucho. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, que pueden hacerla sin ningún problema por interno o al grupo. Mañana continuamos con más sesiones de inversiones. Esperemos ver qué es lo que pasa con los discursos de la Reserva Federal. Un fuerte abrazo. Chau. Gracias, José. Buenas noches para todos. Gracias.